Hola amigos, yo soy Eliud Manuel Díaz del Ministerio del Remanente Una Fe Inteligente. En esta ocasión vamos a tener nuestro video sobre la porción de la Torá de esta semana. La porción se llama Tzav, que significa da una orden, y vamos a entrar un poco a hablar respecto de la importancia de la restitución, que es algo que mucha gente no llega a comprender. Entonces vamos a ver solo los primeros versículos. Le invito a que usted en casa siga estudiando esta porción y estoy seguro que Adonai tiene algo para usted. Levítico 6.1 dice: Habló Yahvé a Moisés diciendo: Cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Yahvé, y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido después lo negare y jurare en falso, en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre, entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló. A todo aquello sobre que hubiere jurado falsamente, lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece, y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. Y para expiación de su culpa traerá a Yahvé un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación, y lo dará al sacerdote para la expiación. Y el sacerdote hará expiación por él delante de Yahvé, y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en que suele ofender. Me gustaría hablar un poco acerca de la restitución del daño, es decir, qué sucede cuando nosotros ofendemos a alguien, porque es muy sencillo decir: no, pero yo pedí perdón a Dios, ¿por qué Él no me va a perdonar? ¿Acaso no la salvación es por la gracia y no por las obras? Bueno, sí, la salvación es por la gracia y no por las obras, pero eso no quiere decir que si tú ofendes, ya pediste perdón y ya se te quitó toda la culpa que tenías, porque si no, la Torah no nos estaría diciendo la importancia de restituir el daño. Entonces, para todas esas personas que pueden utilizar el momento del ladrón en la cruz pidiendo perdón y diciéndole a Yeshua: acuérdate de mí cuando vengas a tu reino, le dice: oye, vas a estar conmigo, y digan: ves, él fue salvo solo por la gracia, no tuvo que hacer obras. Ese es un caso muy particular de una cuestión muy general, es decir, no puedes tomar ese caso específico como si fuera la regla general, porque si lo haces te estás quebrantando la misma escritura, porque la escritura dice otra cosa totalmente distinta y se la quiero mostrar. La palabra dice en Efesios 2, 8 y 9, dice: porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes, pues es un don de Elohim, no por obras, para que nadie se gloríe. Es decir, que nosotros somos salvos por un regalo, no por algo que hicimos, para que nadie nos andemos jactando. Y yo sé que hasta este punto la gente va a decir: ves, pero estás probando mi punto, porque dices que somos salvos sin haber hecho nada. El ladrón no hizo nada y aún así no tuvo que restituir, aún así fue salvo. Bueno, pero veamos el versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Yeshua HaMashiach para buenas obras, las cuales Elohim preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, ¿qué está diciendo allí? No podemos sacar de contexto uno de los dos versículos por causa de que el 8, luego sigue el 9 y viene el 10. Así es que quiere decir que están juntos. Cuando dice Pablo: somos salvos por la gracia, por medio de la fe, no está diciendo que nosotros nada más: yo creo que soy salvo, yo creo en ti, Jesús, ya la hice. No, no es así. Y yo sé que todos van a decir: oye, pero no se supone que si nosotros confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyéramos en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, ¿no seremos salvos? Sí, pero estás hablando en el contexto del día del Señor. Estamos hablando del día de Adonai, el día donde Yeshua regresa. Eso está en el capítulo 10 de Romanos. Tampoco puedes sacar de contexto, porque también ahí dice: y todo aquel que confiesa el nombre del Señor será salvo en aquel día. No está hablando de en este momento. Es importante no sacar de contexto las cosas. Entonces, cuando Pablo dice que somos salvos por la gracia, por medio de la fe, no por obras, pero luego dice: son salvos para buenas obras, parece contradictorio, pero no lo es, por causa de que la gente que lo escuchaba, y nosotros debiéramos hacerlo también, entendían el concepto de fe. La fe es una palabra que en hebreo se dice emuná, que significa demostración de lo que creemos. Es decir, si usted dice: yo creo que soy salvo, bueno, usted está obligado, por la misma palabra que acaba de decir de yo creo que soy salvo, a demostrarlo con sus obras.
Entonces, por eso dice, somos hechura suya. ¿Por qué dice somos hechura suya? Porque, segundo a los Corintios 5:17 nos dice que, de modo que si estamos en el Mesías, ahora somos una nueva criatura. Es decir, fuimos creados en Elohim a través de Yeshua. ¿Para qué? Para que fuéramos personas que hagamos buenas obras, las cuales se establecieron desde antemano para que andemos en ellas. Es decir, somos salvos para vivir obedeciendo la Torah, para la cual ahora fuimos una nueva criatura. Es tan sencillo, pero tan difícil para quien no lo quiere entender. Es sencillo, es fácil. Si usted es una persona salva, usted por obediencia y agradecimiento a quien le salvó y lo transformó en una nueva criatura, obedece sus órdenes. Estamos hablando de restitución. ¿Por qué el ladrón en el madero sí pudo ser salvo sin necesidad de hacer obras? Porque él se murió. Él no tuvo tiempo de hacer obras. Pero le aseguro que si él no hubiera muerto, él hubiera entendido que el perdón que se le estaba dando era para que jamás volviera a pecar. ¿Se acuerda de la mujer adúltera que estaban a punto de apedrearla y Yeshua dijo, ¿dónde están los que te acusaban? Dijo, Señor, no, ninguno está, ya se fueron. Le dijo, ve y no peques más, ve y no vuelvas a romper la Torah, porque el pecado es la transgresión de la Torah. 1 Juan 3:4. El ladrón en el madero no tuvo chance, no tuvo oportunidad porque se murió. Pero si él no hubiera muerto, yo le aseguro que le hubieran dando gloria a Adonai por la salvación que había recibido en el borde de la muerte. Porque él entendía que su perdón, que su salvación por gracia se tenía que demostrar con sus acciones. En ese momento solamente le quedó creer, pero el concepto cristiano de tener fe no es el mismo concepto bíblico de tener fe. El cristiano dice yo tengo fe porque él dice yo creo que soy salvo. El que lee bien la Biblia dice yo tengo fe y te lo muestro con mis obras. Por eso Santiago nos da un concepto muy entendible de lo que es la fe al decirnos, oye, no puedes tener fe sin obras. Y no es contradictorio a Pablo, porque Pablo exactamente nos acaba de decir, somos hechuras suyas creados en Yeshua HaMashiach para buenas obras, las cuales Elohim preparó para que andemos en ellas. Entonces no es contradictorio Santiago y Pablo, al contrario, se confirman uno a otro. Por lo tanto, ¿es importante restituir? Claro que sí. Volviendo a la Torah, al pasaje original, nos vamos a dar cuenta de algo muy particular y muy importante. La restitución debe venir antes de venir a ofrecer sacrificio delante de Adonai. Porque Él no te va a recibir tu ofrenda de expiación, Él no va a recibir tu oración de arrepentimiento si no has ido a pedir perdón a las personas que has ofendido. Entonces, otra vez, es un game changer, viene a cambiar totalmente lo que nos han enseñado, porque nos enseñan, no, pues el hombre adúltero hace mucho daño a su esposa y luego un día pide perdón a Dios y según él ya Dios lo cambió, ya Jesús vive en su vida y nunca hace una restitución del daño a su mujer. O el que roba, no, es que ya Dios me perdonó y que regresa el dinero. Entonces, aún tienes que pagar las deudas a la ley. Mucha gente piensa que la ley mexicana o la ley del país donde usted vive ya no se les aplica porque ahora están bajo la ley de Dios nada más. No, hermano, así no es. Voy a hacer un comentario muy particular. Muchas personas conocen el ministerio de Jim Staley, se llama Pasión por la Verdad. Un ministerio poderoso, tremendo, muchos hemos sido edificados a través de escuchar sus enseñanzas. Sin dudas, tal vez usted lo conozca. Sin embargo, algo ha pasado. Jim Staley está en la cárcel. No sé si usted lo sepa, pero la cuestión aquí es, muchas personas cuando supieron que Jim Staley estaba en la cárcel por fraude, por cierto, dijeron, no, ya no vuelvo a escuchar a ese hombre por causa de que está siendo un hipócrita. Bueno, él cometió ese fraude y ese pecado, sin dudas, cuando él todavía no predicaba la palabra de la forma en la cual lo predica. Entonces, usted tiene que aprender a ver las cosas como son. A mí me parece, y es lo que el Ruach me hace comprender de todo esto, Adonai estaba usando la vida de Jim Staley, pero entre más nosotros somos utilizados por Adonai, las cosas impuras dentro de nosotros se tienen que ir quitando. Y muchas veces, por causa de falta de restitución del daño, tenemos que enfrentar las consecuencias. Entonces, si decir, no, pero Dios lo perdonó, ¿por qué lo metieron a la cárcel? Bueno, porque la Escritura dice que debemos someternos a las autoridades superiores y está hablando del gobierno de tu país. Así es que si tú cometes un pecado que también es un delito en tu país, necesitas enfrentar las consecuencias. Es muy importante que usted enfrente las consecuencias de sus acciones, por causa de que ahí muestra usted si realmente está usted arrepentido.
Si usted sigue huyendo de la ley por haber hecho algo malo y no quiere enfrentar consecuencias, usted necesita entender la importancia de la restitución del daño. Él está enfrentando las consecuencias porque Adonai lo está haciendo enfrentar consecuencias para que él sea limpio y pueda enfrentar a la gente cara a cara, sin culpa, sino diciendo: yo pagué lo que necesitaba ser restituido, como dice la palabra. Hay un ejemplo en la escritura, en una carta que prácticamente mucha gente no lee, la carta de Pablo a Filemón, pero se trata de la historia de un esclavo llamado Onésimo que se escapó de su amo, Filemón, y estando escapado, un día se encontró al apóstol Pablo y se convirtió en un creyente en Yeshua. Y entonces Pablo manda de regreso a Onésimo ante su ex amo, a quien se le había escapado, a Filemón, y le manda la carta diciéndole: Filemón, recíbelo ya no como un esclavo, recíbelo como un hermano en la fe. Pero Onésimo necesitaba enfrentar a Filemón. Y según la ley romana, si Onésimo regresaba, el amo podía matarlo o podía volver a perdonarle la vida, pero marcarlo de por vida con un fierro diciendo: este es un esclavo que se escapó. Sin embargo, Filemón recibió lo que Pablo le dijo y lo perdonó porque Onésimo estuvo dispuesto a restituir el daño. Entonces la restitución es muy importante. ¿Qué cosas has hecho que han dañado a otras personas, de las cuales tú no has restituido el daño por pena, por vergüenza, por miedo, o a lo mejor aún a la ley? Muchas veces muchas personas han cometido adulterio en su matrimonio y se arrepienten, realmente creo que están arrepentidos, pero nunca confiesan eso. Y dice la escritura en el Salmo 32 que mientras nosotros callamos el pecado, nuestros huesos se debilitan y muchas veces hasta la enfermedad viene por esconder el pecado. Cuando usted confiesa, usted es libre. Pero no solo confesemos los pecados a Adonai, porque muchas veces ofendemos al de enfrente. Y recuerda, la Torah se trata de dos cosas muy particulares: amarás a Yahvé con todo tu corazón, tu alma, mente y tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces de estos dos mandamientos se desata toda la Torah y todos los profetas. Por lo tanto, si usted realmente quiere amar a Elohim, tiene que obedecer los mandamientos para honrarlo a él. Y si usted ama a su prójimo, obedecerá los mandamientos para bendecir a su prójimo, y muchos de ellos tienen que ver con la restitución del daño. Y no nada más se restituye, se restituye con el 20% extra. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer usted de acuerdo a su caso específico? Solo usted lo sabe. Y la dirección del Ruach HaKodesh a su vida. Pero es necesario aprender a restituir. Concluyo con esta cita. Mateo 5:23 dice: si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Yeshua nos está diciendo algo muy tremendo. Dice: no se te ocurra venir a traer a Adonai algo sin haber primero restituido el problema que tienes con tu hermano que tiene algo en contra tuya. Y si tiene algo en contra tuya, quiere decir que algo hiciste o algo dejaste de hacer que le ofendió. Tal vez no lo sabes, muchas veces hemos ofendido a personas y ni cuenta nos damos, pero debemos examinar nuestra vida. Por eso le decía hace un momento atrás, la restitución viene primero, porque si usted viene y cuando viene a traer ofrenda con las manos sucias, cree que Adonai lo escucha, no lo está escuchando. Debemos hacer un examen cada vez que queramos nosotros ofrendar algo a Adonai, y no solo estoy hablándole de dinero, estoy diciendo su vida. Recuerde, Jim Staley, él quiso ofrecer su vida a Adonai, y Adonai dijo: sí, me gustas, Jim Staley, me gusta lo que quieres hacer, pero hay algo de ti que es necesario que se exponga todavía, porque no puedes predicar mi palabra si sigues aquí así. Pero te voy a hacer pasar por el fuego y te voy a hacer pasar la restitución del daño que hiciste. Y entonces, luego de restituir y que el mundo vea que pagaste lo que debías, entonces te voy a levantar más grande.
Y estoy seguro que cuando el Adonai levante a James Staley de regreso de ese lugar donde él está, habrá tanta unción poderosa. Porque si estando en la cárcel manda mensajes, búsquelo. Y es bendición para nuestras vidas. Cuando él se levante, Adonai lo va a restituir a él después de haber él restituido su daño a otras personas. Va a ser poderoso. Y oro por ese día. Entonces, hermano, ¿qué cosa puede haber en su vida que sea el impedimento y el estorbo que esté haciendo que a lo mejor sus oraciones no estén siendo contestadas? Porque aquí dice Yeshua, si traes tu ofrenda al altar y te acuerdas de que tu hermano tiene algo en contra tuya, pero no lo has querido enfrentar, entonces primero deja tu ofrenda en el altar, ve y reconcilia. Porque entonces, si no lo haces, Él tiene potestad sobre ti. Si le estás debiendo algo hasta ilegal, de poder traer a las personas que te acusan. ¿Y sabe qué? La escritura dice que el acusador de los hermanos es Satanás. Entonces, igual, puede ponerle usted y decir, no, pues yo no debo nada delictuoso. Ok, pero la ofensa que hiciste a tu hermano, el adulterio que hiciste, la fornicación, las mentiras, el chisme, todo eso hace que el acusador de los hermanos tenga muchos argumentos en contra tuya. Y si tú quieres que el acusador deje de tener argumentos, no es nada más, Señor, perdóname, sino restituye el daño. Eso es lo que dice la palabra. Espero que Adonai haya edificado su corazón a través de esto, como lo ha hecho conmigo. Y sigue estudiando la escritura. Nos vemos la próxima semana con un video sobre la siguiente parashá. Esté orando, por favor, por causa de que tenemos bastantísimo trabajo en estas fechas. Para los hermanos que están en nuestros grupos de WhatsApp, una disculpa, no he podido estar presente tanto para dar mensajes en las mañanas. Estamos trabajando en ello para poder tener una mejor forma de comunicarnos, pero tenemos mucho. Estamos trabajando en el mensaje del calendario, en el punto número 3, y va a ser algo poderoso para la próxima semana. Ore por nosotros, que el Padre nos dé tiempo, nos dé fuerzas. Yo sé que Él está con nosotros y usted es de gran bendición para nuestras vidas. Mi nombre es Elías Manuel Díaz. Le pido que por favor se suscriba a nuestro canal, le dé like a este video, lo comparta, déjenos un comentario de cómo Adonai ha ministrado su vida y esperamos que la próxima semana podamos continuar estudiando la escritura en estas preciosas porciones de la Torah que siempre nos edifican. Gracias por haber visto el video, que tenga un excelente día. Shalom.